Buenos días, compañeros y compañeras de los que estáis en la delegación. Bienvenidos a la delegación de COIN. Empezamos el año jurídico para nosotros con las charlas COIN Jurídica y empezamos este nuevo curso pues con una charla relativa a discapacidad. Entonces, contamos con Dolores Campos Acosta, que es la coordinadora de la sección de diversidad de la delegación del colegio, y con Celia González Ortega, que también es miembro de la sección de diversidad del Colegio de Abogados de Málaga. Vamos a dividir la charla en dos partes. La primera parte la va a hacer Dolores. Haremos un pequeño receso que invitaremos pues, a los que estáis aquí presentes a un café con un dulce típico coineño, así también nos promocionamos en COIN. Y después de este pequeño receso, pues tomará Celia la palabra y daremos un turno de palabras finalmente. Empezamos con la ponencia de Dolores. Dolores, os voy a explicar, yo a las dos las conozco de hace muchísimos años, les tengo muchísima estima, yo creo que nos las tenemos mutuamente y hemos trabajado juntas en la sección en alguna que otra ocasión, y yo de manera más puntual, y ellas están ahí a pleno pulmón y a pleno cañón, sobre todo con todas las modificaciones que está viendo ahora al respecto, que es lo que vamos a hablar en esta charla. Pues Dolores está colegiada en nuestro colegio, lleva 38 años de ejercicio, nada más y nada menos, ejerce desde el año 85. Está escrita, pues como casi todos los compañeros, al turno de oficio, y forma parte, como ya he dicho, de la sección de diversidad funcional desde su creación, ¿vale? Ella está especialmente vinculada con los grupos asociativos en Málaga. Es una persona muy trabajadora en el ámbito de la discapacidad, las cosas, la honra que merece Dolores. Y aparte de una espectacular abogada. No. Y Celia, pues, idem de lo mismo. Celia lleva 36 años de ejercicio, que también se dice muy pronto. Empezó a trabajar en el 87 en el colegio como abogada, también está escrita al turno de oficio. Que ahí es donde yo la conocí, diputada de turno de oficio durante el periodo de 1998 a 2002. En esa época estábamos las dos en la comisión de turno de oficio y desde ahí arranca nuestra amistad. Y fue, ya digo, diputada de turno de oficio. Desde la creación, al igual que Dolores, es miembro del grupo de discapacidad que se creó en 2010, y después ya se creó en concreto la sección de diversidad, que fue en 2012, y también pues las dos desde el principio. Dolores, pues la coordinadora, como he dicho. Celia ha sido ponente en distintas jornadas. Os voy a destacar la que se celebró sobre asistencia a las personas con discapacidad en las guardias de juzgado, que creo que fue también en esta delegación, en el año 2017, el 29 de marzo de 2017, que fue la primera que hicimos. Y pues ha participado también en el Congreso de turno de oficio en junio de 2022, sobre la especialización, el turno de oficio, que ya os hablará también ella. Se está intentando de crear un turno de oficio especializado en discapacidad, y ella ya también pues, va a hablar en concreto de eso. Y vamos a empezar, ¿no, Dolores? Sí. Cuando tú quieras, pues toma la palabra y tuyo es el aforo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por habernos invitado nuevamente a la delegación de COIN.
Sabemos, bueno, nosotros somos las miembros de la sección de diversidad funcional, como veis utilizamos este nombre, diversidad funcional, a efectos de la ley y de toda la legislación española, la definición que se está utilizando es personas con discapacidad. Yo me voy a referir a personas con discapacidad porque es el término que parece que está ya más implementado, y lo de diversidad funcional siempre lo estaréis oyendo, porque a través de los movimientos asociativos se quiere imponer. Y si se oye más, sí, me imagino que lo estaréis viendo, a nivel de administraciones locales y provinciales, los ayuntamientos, las diputaciones utilizan más el término de diversidad funcional. Entonces nosotros quisimos innovar, nos lo permitieron, también no se sabía lo que era la diversidad funcional, siempre decimos que somos la sección de qué, porque la gente no se tiene noción o no sabe el término a qué se refiere, pero quería hacer esa pequeña aclaración. Como ha dicho Carmen, las charlas no las hemos dividido en un pequeño guión entre las dos, en el que yo voy a hablar sobre una pequeña introducción, las medidas de apoyo voluntarias y judiciales y los aspectos procesales de los nuevos procedimientos, ¿no? Sí quería iniciar, bueno, aparte de mi vinculación profesional, no me importa decirlo, yo tengo una vinculación personal con la discapacidad, ¿no? Soy mi madre de una persona con discapacidad intelectual y de ahí tampoco mi interés, porque sé que tenemos que defender los derechos de nuestros hijos, ¿no? Que también nos importan. Solo quería añadir eso. Lo que sí quería decir, bueno, nos vamos a referir sobre todo a la reforma que se introdujo por la Ley 8/2021 del 2 de junio, que entró en vigor el 3 de septiembre del año 2021 y con la que estamos ahora funcionando. Esta reforma yo la considero muy importante, soy partidaria de la reforma, lo digo porque suele tener muchas críticas, pero lo considero un paso adelante, que obviamente tiene sus defectos y hay que ir puliéndola, pero significa un paso adelante, como he dicho. Lo que sí tenemos que tener claro era una obligación del Estado, esta adaptación y esta ley venida por la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006, que fue ratificada por España y se encontraba en vigor en España desde el 3 de mayo del 2008. Desde entonces, como un tratado internacional, se venía aplicando, se venía exigiendo su cumplimiento y es esta convención el marco del que parte la ley. O sea, se han intentado diversas reformas que se han ido quedando en el cajón, unas avanzaron más, llegaron a las mesas, pero hasta esta reforma no se ha aplicado ya directamente la convención y el mandato de la convención por el que veníamos compelidos. Yo quiero referir primero que a mí lo intenta la ley y la convención, que tenemos que partir del concepto social de discapacidad. No sé si habéis oído hablar, también la ley se refiere que está el concepto social de discapacidad frente al concepto médico rehabilitador de la discapacidad, ¿no? Que es el que teníamos en nuestro ordenamiento jurídico. Y creo que esto lo tenemos que tener bien metido en la mente para partir de toda la reforma y todo lo que significa la nueva legislación y los nuevos conceptos. ¿Qué significa? Que la persona con discapacidad no es ni una persona enferma, que sí que tiene una deficiencia, pero lo que le provoca la discapacidad es el entorno. Entonces, lo que hay que suprimir y lo que hay que adaptar es el entorno a la persona con discapacidad. Antes estábamos hablando de que era la persona con discapacidad la que tenía que adaptarse a la sociedad y hacer todo el esfuerzo. Entonces, partiendo de ese concepto de social de la discapacidad, podremos entender mejor la reforma, lo que significa y adaptarnos a ella. Lo que más introduce, voy a decir algunos puntos que podríamos decir fundamentales, para que lo tengamos en cuenta. Desaparece la diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, que tanto habéis visto, todas las personas mayores de edad tienen plena capacidad jurídica. La persona con discapacidad, obviamente, también tiene plena capacidad jurídica. Ha desaparecido la tutela para los mayores, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada. No hay ya prohibiciones generales, se había conseguido ya por la reforma de la ley electoral el voto para las personas con discapacidad y también pueden hacer testamento o no hacerlo. No hay prohibición general para los testamentos, que si nos fijábamos en los procedimientos de incapacitación y de modificación, y luego llamado modificación de capacidad, pues siempre existía la prohibición ni votar
ni testamento. Todas esas prohibiciones desaparecen. Y la ley lo que pretende es una desjudicialización, ha dicho bien, de la vida de las personas con discapacidad. ¿Qué significa? Pues que lo que se va a pretender, también con haber desaparecido tanto la tutela como la patria potestad prorrogada o rehabilitada, es que esta persona pues tiene plena capacidad, incido, pero no tiene por qué estar yendo al juzgado para incapacitarla, ni para nombrarle un tutor, ni los padres que consigan con la patria potestad prorrogada. Se intenta que se vaya pues para hechos puntuales y cuando se necesite esa integración, no ya podemos hablar de integración de capacidad, sino medios de apoyo para el ejercicio de esa capacidad plena. Para que la persona con discapacidad, que obviamente puede tener problemas o puede tener no acceso, es para lo que se habla de las medidas de apoyo, o sea, lo que integra, no integrar, me gusta decir porque partimos de plena capacidad, pero sí los medios, ¿no? La Convención siempre hablaba de ajustes necesarios para que ejerza su plena capacidad jurídica. Entonces, las medidas de apoyo, lo que vienen reguladas ya en el Código Civil, vienen establecidas como medidas de apoyo y se empiezan a regular desde el artículo 249 a 253 y son aplicables a todas las medidas de apoyo. La medida de apoyo, la finalidad es permitir el desarrollo pleno de la personalidad y su desenvolvimiento jurídico de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad. Y se basan en el respeto a la dignidad y la tutela de sus derechos fundamentales. La verdad que estos artículos son como una declaración de intenciones, son muy bonitos, a mí me parece muy bonita la redacción y debemos de tenerlos en cuenta. No solo es un brindis al sol, sino debemos de aplicarlo y intentar que se apliquen, ¿no? Y siempre deben estar sujetas a los principios de necesidad y proporcionalidad. Estos artículos también hablan de la excepcionalidad de las funciones representativas en las medidas de apoyo, porque lo que prevalecen son las medidas voluntarias a las judiciales. Siempre se va a intentar tener en cuenta la autonomía de la persona. En cuanto a todas las medidas de apoyo, se dice siempre que se deben de dictar las salvaguardas necesarias que se consideren oportunas para también atender la voluntad de la persona. Siempre se están refiriendo a la voluntad, a la autonomía, son conceptos que tenemos que ir integrando como que la persona con discapacidad tiene su voluntad, tiene autonomía y lo que debemos de tratar es que de eso salga a flote y se tenga en cuenta en todas las medidas que puedan concurrir. En cuanto a las medidas de apoyo, vamos a hacer dos distinciones. La de naturaleza voluntaria, aparece la guarda de hecho, que no la voy a referir yo porque lo va a referir Celia, que es como la medida estrella, ¿no? La curatela, que es de dos tipos, bueno, pues que sí, asistencial y la curatela representativa, y el defensor judicial. En cuanto el objeto de la medida de apoyo es asistir a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad, respetando su voluntad, deseo y preferencia. Eso viene establecido en el Código Civil, o sea, no es solo un principio general, sino que viene establecido en el articulado, ¿no? Y en la que designa, todas las medidas se puede designar a la persona que va a servir de apoyo para la persona con discapacidad, tanto en las voluntarias como en las no voluntarias, ¿no? Y la guarda de hecho, lo que hemos dicho que es una medida de apoyo informal. En cuanto a las medidas de apoyo formal, o como me quedaban, por tanto, las medidas voluntarias, de apoyo voluntaria, y las judiciales o de apoyo formal, que son, repito, la curatela y el defensor judicial. Ya el artículo 251 sí establece las prohibiciones generales para toda persona que desempeñe una medida de apoyo. Creo que voy un poco rápido, no sé si... Yo sigo, ¿no? Tú actual. Para que no... Y también tenemos que el artículo 253 establece como la situación de las personas que se encuentren ante una medida que se haya de tomar de carácter urgente, ¿no? Que se tenga conocimiento de alguna situación, sobre todo a lo mejor personas que no tienen familia
y a través de los servicios sociales o algo se puede tener conocimiento, pues se dice que el auxilio o la medida de apoyo se va a prestar por la entidad pública que preste esta función en el ámbito de la administración. Y el artículo 254, voy a ir siguiendo un poco el articulado del Código Civil, que establece, si, aunque no existe ya la patria potestad abrogada ni la patria potestad rehabilitada, sí establece el caso excepcional ante mayores de 16 años que se prevea que va a necesitar un apoyo y lo regula para nombrar esta provisión de apoyo a este mayor de 16 años que no ha adquirido la mayoría de edad. Ahora voy a distinguir, voy a entrar primero lo que son las medidas de apoyo voluntarios y después hablaremos de las medidas de apoyo judiciales o formales, dejando a un lado, repito, lo que es la guardaderecho. Las medidas de apoyo voluntaria podemos distinguir tres tipos, ¿no? La escritura de medidas de provisión de apoyo, los poderes preventivos y la autocuratela. Los poderes preventivos y la autocuratela, ahora es autocuratela, antes se decía autotutela, ¿no? Era nombrada como autotutela. Lo que sí son escrituras, en cuanto a la escritura de provisión de apoyos, es una escritura que la establece la persona mayor de edad y voluntaria y prevé, pues, cuando se encuentre en una situación de discapacidad, que él vea que él no va a poder ejercer su plena capacidad jurídica, pues realiza una escritura, porque siempre son, estas tres medidas son en escritura pública de notario, y pues, es de contenido amplio. Aquí defiendo yo, digamos, el papel de la abogacía, de que debemos intervenir, porque bueno, nosotros tenemos conocimiento a lo mejor del cliente o podemos tener una detenida y elaborar pues una escritura de apoyo con contenido, ¿no? Que pueda ser beneficioso, porque a lo mejor, bueno, las notarías, no es por criticar, pero pueden tener algo de más modelos, ¿no? Que puedan iniciar. Nosotros en el conocimiento que tenemos de la persona más directo que le podamos dedicar, pues sí se puede hacer una minuta o una escritura de apoyo que luego ya se firmará ante el notario. Esta escritura de medidas de provisión de apoyo pues, se refiere tanto al ámbito personal como al ámbito patrimonial, como a todo lo que queramos, ¿no? O quiera el cliente, obviamente, o la persona, o también nosotros le podamos recomendar. Sí, nombrar a la persona que desea que la cuide, que sea su curador, que no sea su curador, establecer la persona. Lo que sí se recomienda también por parte también de todo lo que se está bien escribiendo en estos días es que la persona defina también lo que no quiere que se realice en su vida, ¿no? Que también es importante para la hora de tenerlo en cuenta en el futuro también, cómo quiere vivir, cómo quiere disponer, todo lo que se nos pueda ocurrir son amplios. Los poderes preventivos vienen regulados en el artículo 256 a 262 del Código Civil. También es un poder que se otorga por una persona mayor de edad o menor emancipado, siempre por supuesto que nos refiramos a mayor de edad, el menor emancipado. Designa también a una persona para, bueno, para tratar el poder que le quiera dar, ¿no? De administración, de gestión, todo lo amplio que lo pueda realizar. Y sí debe incluir, lo que sí se produce es, bueno, que lo que sería a futuro, ¿no? Es decir, cuando yo esté en una situación de discapacidad o que no me pueda valer por mí misma, lo puede prever como quiera, pero es a futuro. O también se realiza un poder presente a personas que lo quiera dar el poder y decir con la cláusula de subsistencia de que cuando yo tengo plena capacidad, la verdad que siempre se cuelan los términos, pero no la puedo ejercer de forma adecuada o necesito una medida de apoyo, pues este poder seguirá teniendo validez, es la que se le dice. En ese poder
El poder preventivo puede pervivir con otras medidas de apoyo que se establezcan. En el poder también podemos establecer cuándo se determina, ¿no?, cuándo se va a producir esa situación de discapacidad. Puede decir pues, que 2 peritos médicos o 2 médicos digan pues tengo tal enfermedad o tal dolencia y entonces en base a ello determinar qué se va a hacer y establecer las salvaguardas que se quieran. Todo es... El contenido es muy amplio, todo lo que podamos hacer. Quizás falta también desarrollarlo, aunque es una figura que ya existía, pero se puede realizar. Y la autocuratela viene a ser, también está regulada en el Código Civil de los artículos 271 a 274, también se otorga en escritura pública, se otorga por la persona mayor de edad o menor de edad en previsión de las circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de su capacidad. Y también el contenido amplio pues establece disposiciones sobre el funcionamiento, el contenido de la curatela, en especial sobre el cuidado de la persona, pues también dónde quiere vivir, dónde no quiere vivir, reglas de administración sobre su patrimonio, los bienes, también puede determinar la retribución de la persona que vaya a ser su curador, ahí si hay obligación o no obligación de hacer inventario, medidas de vigilancia y lo que sí es lo más conveniente es proponer a las personas que desean que cumplan la función de jurado. Esto es muy importante porque ya veremos luego que si en los procedimientos judiciales de provisión de apoyo, la autoridad judicial tiene que tener en cuenta las preferencias que haya tenido esta persona y que haya designado. Y si no las tiene en cuenta, pues por múltiples circunstancias o que no se haya renovado, la persona no exista, el juzgado o la autoridad judicial lo debe motivar, o sea, porque no sigue la voluntad de la persona. Y es por lo que se dice que esta propuesta sí claramente vincula luego al procedimiento judicial y a la autoridad judicial cuando designe la provisión de apoyo. Entonces, estas serían las 3 medidas voluntarias. Hay que las considerar. La verdad que sí deberíamos de tender a otorgar la medida de escritura de provisión de apoyo, porque es algo que, igual que debemos de mentalizar, no puede hacer un testamento. Está claro que a situación de discapacidad vamos a llegar todos mientras vivamos por las edades que vamos desarrollando, aunque nosotros, bueno, nos pillarán otras circunstancias en la vida que hemos llevado, no en la de nuestras madres. Pero sí nos vamos a encontrar en una situación de discapacidad. Yo digo, mientras uno viva, ahí vamos a llegar sí o sí, o sea, está claro. Entonces debemos de verlo como algo cercano. Yo lo veo ya también más cercano que muchos de vosotros, pero ahí está, ¿no? Y todas estas previsiones son buenas y nos ayudan y las debemos de tener en cuenta. Más que nada porque, bueno, cuando no podamos decidir o no esté dificultado, pues ya saben cuáles eran nuestras preferencias y lo que nosotros queríamos, ¿no? Entonces, ya vistas las medidas voluntarias, que son ya otorgadas, pasamos a lo que son las medidas de apoyo judiciales o formales. Bueno, como ya he comentado antes, tenemos que distinguir el defensor judicial y la curatela, que sigue siendo asistencial, y ahora se introduce la curatela representativa. Quien dice que la representativa, como si fuera la tutela, pero es la que tiene la representación de la persona. Mientras que la curatela, si es asistencial, tienes que contar con la voluntad de la persona y son los actos a la vez. El defensor judicial está regulado también en el Código Civil desde el artículo 295 a 298. El artículo 295 nos dice cuáles son los casos en que procede su nombramiento, serían para actuaciones puntuales, cuando existe un conflicto de intereses también entre la persona con discapacidad y la persona que esté designada o se haya designado, que haya de prestarle el apoyo, y cuando se necesiten medidas de apoyo de carácter ocasional. También advierte el Código Civil que no se nombrará defensor judicial si el apoyo se encomienda a más de una persona,
porque también se puede encomendar, salvo que ninguno pueda actuar o la autoridad judicial considere necesario este nombramiento. Se le aplican las causas de inhabilidad, excusa y remoción que se aplican al curador, y se escoge que se le puede dispensar también en el caso de la venta de bien en pública subasta fijando un precio mínimo, ¿no? O sea que no tiene por qué existir la venta en pública subasta, sino la venta directa. El defensor judicial es algo que sí también se acude de forma bastante frecuente, ¿no? Y es una figura pues para actos concretos, vamos a decir, pues para una autorización de venta también, que no la puede hacer, o también incluso aprobación judicial cuando exista ese conflicto de intereses. Y ya, como hemos dicho, para actuaciones concretas, y en cuanto al conflicto de intereses se puede determinar. Ya una vez pasado en la figura del defensor judicial, pasamos a lo que es la curatela, que está también regulada en el Código Civil, de los artículos 268 a 270 y después de 275 a 294, porque la autocuratela se regula como una especificación de la curatela. Es la medida formal de apoyo, ¿no? Que es de apoyo continuo, y lo que sí tenemos que tener en cuenta, y es lo que normalmente vamos a ir a solicitar al juzgado como medida de apoyo, tanto curatela como curatela asistencial. Lo que sí tiene se debe, ahora mismo esta medida de apoyo se establece, y tiene que establecerse la resolución judicial por un plazo mínimo de 3 años y máximo puede llegar hasta 6, pero se tiene que motivar. La curatela, hay tanto la asistencial como representativa, se tiene que establecer en resolución judicial. O sea, nosotros hemos podido designar a un curador, pero luego lo que hay es que nombrar el curador con la resolución judicial. Y lo que sí también dice el Código Civil, que se debe de solicitar, pedir y concederse, ¿no? Cuando no exista otra medida de apoyo suficiente. También se le ve un carácter residual tanto a la curatela asistencial y máximo la curatela representativa, porque lo que se pretendía con esta reforma es evitar la curatela representativa a lo máximo, ¿no? Porque lo que no se quiere es eliminar la voluntad de la persona, que sí va a concurrir en la asistencial, pero en la representativa no. El artículo 275 y siguientes se establece el nombramiento de curador, que puede ser cualquier persona mayor de edad, y también las fundaciones y demás personas jurídicas sin ánimo de lucro, públicas o privadas, entre cuyos fines esté la promoción de la autonomía y la asistencia a personas con discapacidad. Se establecen también las prohibiciones de realizar determinados actos el curador, ¿no? De las personas que requieren la asistencia, y la representativa, como hemos dicho, tiene que estar motivada también en la resolución judicial, ¿no? Como la medida que se establece este carácter residual y que debe ser como algo totalmente excepcional, debe tener una motivación. En la resolución, en cuanto que se fijen, se tienen que fijar las medidas de control y que estas medidas de control para que respeten la voluntad y las preferencias de las personas. Y se establece quién no puede ser curador, ¿no? En caso, normalmente cuando hacemos la petición o la solicitud, la autoridad judicial nombrará a la persona que se haya propuesto en la solicitud que hayamos hecho, si no también lo tiene que motivar. El juez o la autoridad judicial también está vinculado si hay una designación en medidas voluntarias, y si no, todo tiene que estar motivado, estableciendo un orden de preferencia. Y aquí son las referencias que siempre se establece al cónyuge. La verdad que cuando en casos que se solicita, ¿no?, para padre o madre, el cónyuge está casi en la misma situación. Lo que sí ocurre, y hay una sentencia que se nombraba preferentemente al curador, al marido, porque decía que como no, aunque tenía la misma edad,
pero conocía. Yo creo que tienden a la autoridad judicial a tener en cuenta pues la convivencia y que esa persona va a saber más los gustos y los intereses de la persona con la que convive que de la que no convive. Y hay supuestos en que se ha preferido al cónyuge a los hijos. Si nosotros queremos que sea un hijo en vez del cónyuge, lo que tenemos que hacer es motivarlo todo en la solicitud y decir por qué a lo mejor creemos que es más conveniente, porque yo personalmente creo que si tienes a tu padre o tu madre y vas a nombrar al cónyuge, no sé, creo que sería mejor un hijo o hija que no la otra persona para lo que va a necesitar. Pero la verdad que está muy arraigado, yo creo, en los juzgados el cónyuge, ¿no? Siempre obviamente que no esté separado va a tener esa preferencia. También ya se recoge que antes, respecto a los tutores, era difícil conseguir que hubiera dos, que se establezca haya una persona curador para el aspecto personal y otra para el patrimonial, sobre todo si en caso de hijos, pues uno se dedica a la parte personal, que puede incluir toda la asistencia sanitaria o de cualquier tipo administrativo, y otra al aspecto patrimonial, ¿no? Se recoge también la remoción y excusa del curador, quien lo puede hacer. La retribución ya aparece también como que se puede fijar y se tiene que fijar en la resolución judicial. El curador toma posesión ante el letrado de la Administración de Justicia, si no está de huelga, ¿no? Estos días, y el curador está con facultades representativas, está obligado a realizar el inventario del patrimonio. El artículo 287 establece los actos que para los que el curador necesita autorización judicial. Por el hecho de ser curador no puede hacer todos los actos, que normalmente son actos dispositivos, también como puede ser la aceptación de herencias sin beneficio de inventario, la renuncia, y también cuando se determine, pues se puede autorizar, cuando se pide autorización, una pluralidad de actos, ¿no?, que estén conexionados. La partición de la herencia sí exige aprobación, y luego también a veces autorización previa y luego la aprobación, o lo que podemos hacer en el mismo escrito, decir, bueno, aprobación para realizar las operaciones particionales, y luego una vez que firme la escritura, pues la aportaré al juzgado para la autorización. También están las causas de extinción de la curatela, y obviamente que tanto la muerte puede ser del curatelado como la persona que se representa, como la que está dando el apoyo, y se establece como una causa de extinción cuando se considere que no es necesario ya esta medida de apoyo, porque se hayan producido otras nuevas circunstancias y ya no es necesario la intervención del curador. Bueno, pues estas serían las medidas de apoyo que establece el Código Civil y a las que nos tenemos que ceñir. Ahora ya voy a pasar a los procedimientos judiciales. En cuanto a los procedimientos judiciales, en primer término, me voy a referir a las medidas cautelares que se establecen en el artículo 762 de la ley. Las medidas cautelares pueden ser previas o también pedirse por medio de otro sí en la solicitud que se haga. Estas se pueden instar de oficio o a instancia de partes, y como he dicho, pueden ser de las dos formas. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tienen que tener un carácter necesario y urgente. O sea, es una situación que vemos que se puede producir urgencia, tanto nosotros o a través de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Y van referidas tanto a aspectos personales como de carácter patrimonial, ¿no?, que se puedan necesitar, pues, o que haya habido un bloqueo de cuentas o una administración urgente, o que haya que hacer una disposición. Lo que sí también se debe haber, la autoridad judicial tiene que tener audiencia a la persona con discapacidad. En todos estos procedimientos cobra ya relevancia, insisto, lo de la voluntad de la persona con discapacidad,
Y la audiencia, que también se hacía, creo, como muchas veces como un poco de mero trámite, ¿no? Ahí oyendo poco sin atender mucho, sí se debe incidir más y los jueces ser más sensibles. Mira, en el procedimiento judicial de medidas de apoyo, yo creo que es lo que ahora mismo está mostrando mayor dificultad y está provocando muchas, no sé cómo irá en Coín. Sabéis que en Málaga tenemos un juzgado especializado y eso puede beneficiar. Pero lo que tenemos que tener en cuenta ahora, el procedimiento judicial, que ahora se llama de medidas de apoyo, empieza en la jurisdicción voluntaria. Ya no hay una demanda de juicio verbal, existe, pero ahora explicaré el caso, de una demanda de juicio verbal que se instaba para incapacitar o para solicitar el procedimiento de modificación de capacidad. Se inicia todo en jurisdicción voluntaria. Tanto los nuevos, podemos decir, ¿no? Los procedimientos que vamos a instar, como las revisiones de las que va a hablar Celia. Y ahí yo creo que hay un escollo porque se están inadmitiendo, se están presentando demandas de juicio verbal civil para solicitar curador y curador representativo y se están inadmitiendo. No, yo creo que no se están reconvirtiendo pasos, sino que por lo menos hay juzgados que la inadmiten directamente y hay mucha gente que dice, ¿qué ha pasado? Sí. No me he enterado, ¿no? Y eso a mí me gustaría que quedase bastante claro. O sea, ahora para pedir la medida, que lo que vamos a solicitar es curador o curador representativo, procedimiento de jurisdicción voluntaria del artículo 42 bis de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Muy importante también a tener en cuenta que se ha introducido el artículo 7 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y de la ley, donde nos dice que el letrado de la Administración de Justicia debe procurar las adaptaciones necesarias para que la persona con discapacidad sea parte en el proceso, pero parte activa, ¿no? Que no intervenga, que la sentemos en el sillón, que comprenda por qué está ahí, qué va a pasar y qué va a pasar con su vida y qué es lo que va a intervenir. Esto es bastante difícil, me imagino, porque, bueno, se estará haciendo la audiencia a la persona con discapacidad, pero yo no creo ni que cuando el funcionario del juzgado o el servicio del ESCA vaya a notificarle la demanda o la solicitud de jurisdicción voluntaria se tenga en cuenta, ni le pregunte, ni nada. Se la dará, le dirá firmará o no firmará, no. Pero son situaciones a las que ya nos debemos de ir adaptando y amoldando y las debemos de tener en cuenta. Que la voluntad se sigue también para que esta persona sea parte activa en sus procedimientos. Y en cuanto al procedimiento, entonces ya hemos quedado que de provisión de apoyo va por el artículo 42 bis de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y ahí nos vamos a referir a provisión de apoyo de medidas de carácter estable para personas con discapacidad. Obviamente en estos casos nos vamos a referir siempre a la curatela o curatela representativa. La competencia territorial para este procedimiento es el lugar del domicilio de la persona, donde se encuentre. Incluso el tema llega hasta que si la persona cambia de domicilio, antes de la audiencia, el procedimiento hay que llevárselo al lugar del domicilio. Con lo cual puede haber, además que, sabéis, bueno, hay personas con discapacidad que a lo mejor van pasando de su casa a la residencia y van cambiando. Siempre competente el del lugar del domicilio. La legitimación para iniciar el procedimiento la tiene tanto el Ministerio Fiscal, que lo puede realizar la solicitud siempre, ¿vale? La propia persona con discapacidad, el cónyuge, descendiente, ascendiente y hermano. Cualquier otra persona que no entre en estos supuestos, lo que hace es acudir a la Fiscalía para que se inicie el procedimiento. También hay muchos que lo hacían pues para no hacerse cargo, digamos, del procedimiento, pues aunque sea un hijo, también puede ir a Fiscalía y decir que inicien
el procedimiento, ¿no? La persona con discapacidad puede actuar su propia defensa y también se puede solicitar defensor judicial, que el defensor judicial es el que solicitaría, ¿verdad? Que ahí es donde vamos a incidir con el turno de oficio, ¿no? Puede solicitar defensor judicial y el defensor judicial tiene que actuar con medios de representación y abogados, ¿no? Porque claro, el procedimiento al ser de jurisdicción voluntaria, no se exige intervención de abogado ni de procurador. Y ahí es lo que debemos incidir, porque, bueno, se presentan escritos, ¿no? El juzgado de Málaga, que estuvimos hablando el otro día con el letrado de Administración de Justicia, tiene como un formulario que la gente cumplimenta y claro, nos decía, hay muchas deficiencias, porque bueno, a lo mejor dice que mi hermano tiene que además dice que lo incapacite, ¿no? Entonces no lleva toda la documentación y todo lo que debería si intervenimos los abogados, pues se supone, ¿no?, que lo vamos a fundamentar y lo vamos a realizar con ASLEGLO a unos criterios y con todo lo que queramos también obtener como medida de apoyo. En el procedimiento hay que acompañar todos los documentos que acrediten la necesidad de la medida. Hay que justificarlo todo, no basta con decir, pues mire que mi padre tiene Alzheimer, que está muy malito, ¿no? Y que le nombro de curador a mi hermano o a mí. No, hay que acreditar por qué esa necesidad y para lo que tú quieres, o la persona para lo que se quiere en la medida de apoyo, porque no siempre todo lo que creemos que necesita una medida de apoyo de curador o curador representativo se va a entender por parte de la autoridad judicial que está en el supuesto y que hay que concederlo, ¿no? Un tema importante que se exige ahora es un dictamen pericial de profesionales especializados en el ámbito social y sanitario, y también las pruebas que se consideren necesarias. En cuanto a este dictamen, el sanitario lo solemos tener, ¿no?, porque todas las personas pues tienen su historia sanitaria y si está disponible, pero en el ámbito social es más complicado porque hay muchas personas que no lo tienen. Lo veníamos comentando con Celia, digo, bueno, como muchas veces ahora también se ha solicitado la ayuda por dependencia, ahí sí hay unos dictámenes, si tenemos certificado de discapacidad, pues también se aporta. Y hay juzgados que si no van este informe psicosocial, inadmiten o pretenden inadmitir la demanda, y lo que sí es cierto que la Fiscalía tiene la orden, por lo menos a nivel Málaga, nos dijo el fiscal delegado, de que no se inadmitan las demandas por no presentar este informe psicosocial, porque también ellos van a requerir luego el juzgado ese informe psicosocial. Pero lo que comentábamos, pues que muchas veces no se tiene, si no se han pedido este tipo de ayuda o algo, porque esto dependería o a lo mejor del centro de salud o servicios sociales. Y si es una persona mayor que solo pues va a entrar en un proceso de demencia, pues los servicios sociales no están elaborando, aunque sí tenemos que los centros de salud sí parece que tienen un control de las personas y llaman, ¿no? Y te preguntan, porque la verdad, yo con mi madre que ya está mayor, pues cuando voy me dice, ¿y con quién vive? ¿Y con quién no vive? ¿Cómo está? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? O sea, hay ciertas nociones. Al ser un procedimiento de jurisdicción voluntaria hay que citar a la persona con discapacidad, pero y se convoca directamente a la comparecencia. Quizás en esto interviene, retomamos lo que hablamos de judicialización, no lo he dicho bien, de los procedimientos en que, claro, al ser una solicitud de jurisdicción voluntaria no es la demanda que llegaba, que causaba bastante trauma a algunas personas, decir, es que tengo que demandar a mi hijo, es que tengo que demandar a mi padre, y parecía que eso no les cuadraba mucho y era como menos que una ofensa, ¿no?, de decirlo. Entonces, aquí se convoca, también tenemos que tener en cuenta a todos los familiares cercanos y que cualquier persona que esté interesada se puede personar en este procedimiento y proponer pruebas, ¿no?
Se recaba, el juzgado tiene que recabar información de registro civil para saber si existen medidas voluntarias de apoyo, o sea, que ahora volvemos, como esas medidas estaban inscritas en el registro civil, se recaba y ya se ve si ha otorgado alguna medida de apoyo voluntario. Y puede también acordar el dictamen pericial que cuando lo considera adecuado, que va a ser normalmente el del médico forense. Los informes médicos forenses también ya son bastante más amplios, ya desde hace tiempo te hablaban del aspecto social, bueno, con una entrevista corta, pero solían decir las habilidades sociales de la persona, si podía vivir sola, si no, si no manejaba el dinero, si tenía llegaba hasta si tenía autonomía urbana, si no tenía, o sea, todos esos aspectos se veían también en el informe médico forense. Luego hay una entrevista en la comparecencia y el juez en ese momento debe informar a la persona con discapacidad de las alternativas que existen. O sea, y incluso le puede decir que si opta por una medida voluntaria, que lo puede realizar. Si la persona le dice que opta por una medida voluntaria, se archiva el procedimiento, ¿no? Y también se archiva si hay oposición a la medida, que sea por parte tanto de la persona, del Ministerio Fiscal o alguno de los interesados. Con lo cual, si se archiva, ya pasamos al siguiente procedimiento. Y en lo que se dicta, si no se archiva, se dicta resolución en la que se especifican las medidas de la situación en la que se encuentre, la medida de apoyo que se considere oportuna y cuáles son los actos para que el apoyo se va a realizar, tanto si es de curatela asistencial como la representativa, y se establece el plazo de revisión. Lo tiene que establecer en la resolución que se dictamine. Tenemos que tener en cuenta, como si vamos a este procedimiento, nosotros, vamos a solicitar tanto el curador como el curador representativo. Está ocurriendo que la autoridad judicial, vamos a llamarle así, determine que no es necesario nombrar un curador ni un curador representativo porque esta persona normalmente tiene un guardador de hecho y con el guardador de hecho pues funciona. La situación funciona y no hay por qué nombrarlo. Está ocurriendo y no pasa nada, vaya. Lo que sí comentábamos, que poner, digamos, nuestra intervención ahora yo la creo más profunda y mejor para nosotros porque aparte de la fundamentación que debamos dar, en estos supuestos que lo debemos de tener previsto, que nos puede ocurrir, pues que diga, yo tengo a mi madre que está en su casa viviendo, que tiene una cuidadora y por mucho que yo quiera que le nombre un curador, pues dice, bueno, pero si no necesita más, tú estás autorizada en el banco, te estás manejando, ¿para qué? No hay. Pues decir, pues mire usted, como yo la quería a lo mejor para manejarme en el banco o algo, aunque no te piso el tema, puede añadir, pues mire, por otro sí, si la autoridad judicial va a decir que no voy a necesitar el curador o el curador representativo como yo lo quería para esto, pues dígame que yo voy a poder realizar esta gestión, ¿no? Lo podíamos meter así. Es que ahora mismo estamos ante algo nuevo que nosotros también debemos ayudar a los jueces, porque ahora te lo voy a pisar porque me decía Celia que ella ha presentado unas medidas voluntarias, ¿no? Y le han puesto de ese traslado al demandado con plazo y está en un procedimiento de jurisdicción voluntaria. O sea, no se han cambiado para contestar a la demanda. O sea, es que no se han cambiado ni los formularios a nivel judicial. Y debemos decir, bueno, no vamos a hacerlo, ¿no? No es mala. Que tenemos que tener en cuenta que ya no hay demandado y estamos en esta fase. O sea, que nos va a llegar eso. Y en ese engranaje, en ese nuevo rodamiento en el que estamos, somos partícipes y debemos tener una parte activa. Como retomo, si había oposición a la medida y en caso de archivo o también si se queda en un stand-by porque ha dicho la persona, pues voy a hacer medidas de apoyo voluntario, que lo que tendría que hacer es ir a la notaría y hacer una escritura de apoyo voluntario.
pues, lo que podría hacer en ese momento. Pasamos a lo que es el procedimiento contencioso, que aquí sí ya retomamos, digamos, el procedimiento antiguo, que está regulado, tiene este procedimiento especial, tiene normas comunes con el de familia y de menores de adopción. Las normas generales son de 748 a 756 y el específico de provisión de apoyo sería del 756 al 761. Tiene aquí ya sí es demanda, ya pasamos a una demanda de juicio verbal en que si hay demandado, que es la persona con discapacidad, que se le entrega la demanda. Interviene el Ministerio Fiscal, debemos de poner a las personas interesadas también, se necesita abogado y procurador, no hay renuncia, allanamiento ni transacción. El tribunal puede pedir prueba de oficio y trámite de juicio verbal. Se le da traslado tanto al Ministerio Fiscal como a la persona con discapacidad para contestar la demanda y la persona con discapacidad tiene que comparecer, ¿no? El artículo 759 nos habla de la prueba preceptiva tanto en primera como en segunda instancia. Se sigue manteniendo la prueba que se realice en primera instancia se reproduce en la segunda instancia, se tiene audiencia de cónyuge y los parientes cercanos, hay dictámenes periciales, volvemos también al ámbito social y sanitario, y también tiene una cuestión importante, que si el procedimiento se ha iniciado por la persona con discapacidad y ella lo solicita, no se puede obviar la audiencia de parientes por tema de protección de datos personales que yo no quiero. Si no se propone en este procedimiento un curador, hay que contar con la voluntad del curador. A la persona que se propone con curador también se le da traslado de la demanda y puede intervenir, ¿no? Y también termina con la resolución judicial, que se establecen las medidas de apoyo, debe establecer el alcance de estas medidas de apoyo y también de forma específica lo que si es curador o no curador. Un tema que cuando se tramita el procedimiento de jurisdicción voluntaria y después el contencioso, la prueba y todo, el procedimiento de jurisdicción voluntaria quedaría archivado por el tema, porque si se va al contencioso es porque se ha archivado el procedimiento de jurisdicción voluntaria. No hay que reproducirlo todo de nuevo, o sea, todos los certificados y todo. Que una de las críticas que venía, y también nos lo comentó la profesora Yolanda García, ¿no?, que se podía hacer aquí como en los monitorios, ¿no?, que se hace la voluntaria y en cuanto hay oposición, pues se transformarlo en verbal, ¿no? Y te servía. Nos podíamos llevar el tochito. Aquí no, es un nuevo procedimiento. Y también es competente el del domicilio. Y si también ha habido traslado de la persona, pues a lo mejor la voluntaria se lleva en un término donde residía y el contencioso hay que llevarlo donde resida la persona. Estos serían, yo creo, como las grandes novedades. Está un poco escueto, pero la idea clara del término de la voluntaria y lo contencioso cuando procede, creo que todavía se está produciendo y por eso quería incidir, ¿no? Luego también está las autorizaciones judiciales que se regulan en la ley de jurisdicción voluntaria y que se necesitan para la aprobación y las autorizaciones que se rigen por ella. Y yo creo que, casi cumplo la hora, ¿no?, del café y que es a lo que hemos venido. Y no sé si queréis... Yo creo que podemos, a raíz de lo que de la ponencia de Dolores, si tenéis alguna pregunta, yo tengo por aquí alguna que otra, para preguntarle antes de por hacer una parte y otra, sí, no distinta, y ya después sí. Entonces, a mí, por ejemplo, creo que deberíamos de comentar la figura del facilitador. ¿vale? Eso sí, se me ha olvidado, mira, sobre todo para cuando se hace la audiencia,
que la persona con discapacidad pues sepa entenderlo, ¿no? Explicar un poco la figura del facilitador en ese sentido. Después, otra pregunta que te quería yo hacer, cuando la persona con discapacidad cambia de domicilio, no hay de momento los juzgados no están teniendo ningún inconveniente ni irse de uno a otro, o sabes cómo se va haciendo, Claro, si tienen conocimiento Sí. de que es que normalmente tú lo debes de poner en Exacto. conocimiento de que se ha marchado del lugar, ya en cuanto tenga conocimiento sí lo va a tener. En cuanto a la figura del facilitador, que sí, eso entraría dentro de las medidas que se establecen en el artículo 7 y también aparece como recogida, ¿no? Yo creo que tú lo has dicho, al facilitador se hablaba de él en tema penal, pero en tema civil, si alguno no ha oído hablar de lo que figura, es como es un profesional que va a ayudar a que la persona con discapacidad pueda tener conocimiento de lo que se tramita con ella y a su favor, y que bueno, puede conocer, porque hay personas pues, que pueden tener dificultad en cuanto a saber su voluntad y su conocimiento. Entonces, es tanto el facilitador como una persona de confianza también puede que la debe de asistir, ¿no? A esta persona. Es todo alrededor para tener en cuenta la voluntad de la persona, que hay que tener en cuenta con discapacidad y que intervenga. Y nosotros, por ejemplo, llevo un problema, No se paga, no está pagado, es particular. Yo planteo, por ejemplo, yo estoy llevando un procedimiento de jurisdicción voluntaria, yo planteo pues tal persona para Claro, lo mejor propone. que lo plantee yo, sí. a que porque si yo le digo al juzgado... No. Sí, precisamente eso lo comentamos el otro día en la jornada de salud mental que tuvimos la semana pasada, también la sección nuestra. Hay determinados sitios en Madrid, eso lo tienen, bueno, en La Rioja nos lo contaron y nos quedamos con los ojos como platos, ¿no? Porque lo organizan por medio de asociaciones y entonces tienen formación para estas personas. Es más bien del campo son psicólogos, ¿no? Más bien. Hay algunos cursos de plena inclusión, tienen cursos de facilitador. Pero eso está muy bien organizado. Y entonces, pues tienen como unas listas, pues como si fueran intérpretes, ¿no? Aquí. Pero eso aquí no tenemos absolutamente nada. Entonces, lo que comentábamos era, nos decía, no sé si era Fernando Santos, que nos decía, mira, eso lo mejor es que si esta persona está acostumbrada a ir con alguien que la ayuda a comunicarse o lo que sea, pues tú ya haces el escrito al juzgado, pero ofreces a esta persona que es la que va a funcionar. Porque si tú el juzgado dices, deme usted un facilitador, bueno, primero, no sé si sabes lo que es, pero si sabes lo que es que van a decir, ¿y de dónde te lo doy? Porque es que no, eso no está implementado. Andalucía en ese sentido, porque... A la par funciona en teoría en toda España, pero yo no me he metido. Tanto plena inclusión como a la par, que la antigua Fundación Carme Valcarce de discapacidades del desarrollo y tal, funciona muy bien en Madrid y en muchos sitios, pero especialmente en Andalucía está muy poco implementada, ni siquiera plena inclusión tiene una organización. Y entonces, claro, estamos un poco más desvalidos en ese sentido y, en definitiva, nosotros lo tenemos que solucionar. Y otra cuestión que me surge, cuando el procedimiento se convierte en contencioso, claro, yo tengo que aportar nueva demanda con toda la documentación. A ver, los dictámenes que yo haya aportado en el otro. Hombre, tú los copias y te los llevas, vaya. Pero que no van a hacer referencia. No, que lo tengo que volver a presentar. Que me valen esos dictámenes, digamos. Sí, hombre, si ha pasado poco tiempo, ¿no? Se supone te van a valer. El problema de los dictámenes, claro. Y una cosa que yo no sé, sí, que no son se me ha ocurrido ahora cuando tú lo estabas comentando, yo sé que en el Centro de Salud de Coín hay una trabajadora social, quizás también pues para la hora de hacer el dictamen social de las personas que pues no han acudido a servicios sociales por las circunstancias que sea, quizás se pueda tirar a lo mejor de los trabajadores sociales del centro de salud.
Lo que No pasa sé. que yo, de comentarios que he oído que dicen que no, que ellos tienen mucho trabajo, que no están para eso, no sé, igual aquí ya es como todo, ¿no? Que haya personas más dispuestas o no, pero sí sería lo suyo, porque además ese también frente al juez pues le tendría más validez, ¿no? Y no tiene que Pero que pedirlo, nos están llegando a muchos sitios que lo están solicitando y no lo están. pero porque la red social funciona mal y hay poca personal, ¿no? Eso. Tengo aquí dos preguntas de compañeros que están online. La compañera Sonia Navarro da gracias por la ponencia y la pregunta dice, en los casos de patria potestad prorrogada, ¿cómo se están adaptando las medidas en aquellos casos en el que la persona con Es que discapacidad eso necesita el algo más lenguaje, allá de ¿no? guardia de hecho? Es que esa sería de la segunda Yo parte. Sustitución por Yo una sabía que PRP. tú le ibas a decir algo a Yo esta le he dicho, yo Es le he que la corregido. verdad que el lenguaje es muy importante. Yo sé que cuesta. Y hablar, y le venía ayer comentando, por ejemplo, ayer en un programa, ay, perdona Sonia, en un programa de televisión y hablaban de una actriz italiana, ¿no? Bueno, concretamente de Gina Lollobrigida. Han tramitado su incapacidad. Ella estaba en Italia y luego escuché a su abogada italiana y habló, ¿no? De un administrador judicial como medida de apoyo. Digo, ¿ves? Ella lo sabe, pero aquí en España todavía, vaya, yo me imagino también muchos sitios, estamos hablando todavía de incapaz, vamos a ir olvidando esos términos. Cierto es que hay mucha legislación con esos términos, porque el otro día en la de patrimonio protegido y todavía yo creo que hay esta referencia de minusvalía, ¿no? Le dijeron a Juanjo, es que está estos términos, y dijo, bueno, es que yo estoy me refiriendo al articulado, es que todavía está eso, hay muchos términos que no se han reformado. Entonces, pero no, pues. Lo que pasa es que yo eso de revisión, lo que le iba a comentar, la primera, es que va a hablar de las revisiones. Entonces, lo pasamos, luego lo contamos, Lo- Sonia. Y Mari Carmen Martínez, que hace un comentario, dice, estoy preocupada por la fundación. ya no es de la- fundación tutela, es es de curatela y medidas de y apoyo. medidas de apoyo, ¿no? De curatela y medidas de apoyo, creo que ahora. Se está preocupando demasiado de los bienes de los tutelados hasta intentar anular testamentos y disposiciones inter vivos realizados por los incapacitados antes de la tutela. Bueno, Un claro, es comentario que un la comentario yo no puedo opinar, vaya, ¿no? Pienso. Si no, pues cualquier irregularidad que se detecte, ponerlo en conocimiento de fiscalía, ¿no? Que para eso está. Claro, que además eso está muy claro que en cualquier momento se puede solicitar a la autoridad judicial cualquier cosa que se vea que no está funcionando, o bien de un curador o de un guardador de hecho, de cualquier se debe de persona que poner preste apoyo, conocimiento. tú puedes ir a juzgado y decir que esta persona no está haciendo esto adecuadamente y eso tiene... Y para remoción y todo, o sea, eso... Y la compañera Macarena, que la escritura de provisión de apoyo, así como la autocuratela, tienen que ser a futuros o pueden firmarse para que surta efecto desde el momento de la firma. Bueno, depende de la situación que esté. Si está, digamos, es algo para cuando entre en situación de discapacidad. Claro, si tú, por ejemplo, estás al principio de una demencia, normalmente a futuro para cuando no puedas tener, para que puedas ejercer esa plena capacidad en un momento que tenga discapacidad. Una persona que ya te, digamos, evidentemente no va a poder hacer la escritura, le va a decir el notario que no. Entonces, yo la hago ahora, entiendo que estoy bien, no sé si estoy muy bien, pero para cuando yo esté en situación de que pueda necesitar apoyo, claro. Pero para ese caso, quizá otorgar un poder. Yo otorgo una necesito de apoyo, que estoy bien, y ahora tú lo tengo al seguimiento. Hay que acudir al juzgado para que haya una resolución y Sí. o sea, eso ha sido como claro, una previsión. Claro, porque luego el juez es el que tiene que nombrar curador si lo necesita. Pero es que luego pero él va a tener no necesariamente porque tú tengas una afectación grave tienes que tener un curador. A lo mejor no necesita, es suficiente con un guardador de hechos, o sea, a lo mejor no es necesario. ¿Qué es lo que se está produciendo ahora? Que
que vamos presentando la solicitud o la medida de curador representativo y nos están diciendo los juzgados, pues no. ¿Ves? Te puede decir que no significa nada. Lo que pasa que yo creo que los familiares están todavía como muy preocupados y incide mucho un curador. Yo, hace poco me llamó una señora, era para un pariente, y yo, mire, es que ahora mismo tras la reforma pues se está estimando que el guardador de hecho funciona y si usted lo que quiere es que una persona ingrese en la residencia, pues sería otro mecanismo, pero no necesita más. Si es para vivir en la residencia, pues usted va, lo visita, le paga la residencia, le paga esto y no hay más, no necesita más. Además, tenemos que tener en cuenta que la medida tiene un plazo. Entonces, no es como antes, que se incapacitaba y era hasta que se muriera. Entonces, la tenías ahí en el cajón y habrá miles que no la han utilizado nunca. La tenía ahí, entonces eso es lo que también se pretende, ¿no? Porque tú ibas al notario y en cuanto te veía titubear, incapacítelo, ¿no? Es lo que había. Y tú dices, bueno, ¿y por qué lo tengo que incapacitar? La verdad es que eso sí se está viendo en las notarías. Yo el otro día le dije al notario, era para una persona para probar, no tiene nada, ni nada reconocido, nada. Entonces la entrevistó y delante mía, y nos decíamos, para aprobar la herencia, digo, sí, porque él sabe lo que es una herencia, ya. No hay que incapacitarlo para eso. Pues, la vamos a hacer. Y esa entrevista antes no se hacía. Sí. Tú decías, es que esta discapacidad, ni el notario lo veía, ni pasaba nada. Pues decía, va, lo incapacita y luego vuelve. Pues no hay por qué. La compañera Macarena también pregunta, ¿se podría indicar cuál es exactamente la diferencia entre la escritura de provisión de apoyo y la escritura de autocuratela? El contenido es el mismo, vaya, porque todo lo que pasa que la medida de apoyo sí se puede hacer, a lo mejor si no tienes ya, cuando no hay curador, y la autocuratela si ya tiene nombrado al curador o tiene otra medida de apoyo no podría realizarla. Y Alba dice, ¿existe algún trámite en vía extrajudicial para nombrar a los guardadores Esta de es la hechos? pregunta del millón. Ya que en la práctica nos encontramos con el problema que muchos organismos públicos, bancos, etcétera, no te facilitan información sin una sentencia o documento que te acredite como guardador de hechos. Sin embargo, en vía judicial tampoco se reconoce la curatela representativa de personas que necesitan apoyo en todas las esferas de su vida. Pues si os parece, esa la dejamos también Sí, para para luego. Si no es que voy a hacer spoiler. Lo que pasa es que esto es lo que había comentado, que ya sí te hice el spoiler, de prever lo que el juzgado nos vaya a decir que no hay curador y poner por otro sí. Pues si usted estima que va a ser guardador de hechos, dígamelo porque lo necesito para el banco. Y si Meterlo en la coletilla en el otro sí, y Claro. ya con eso podemos ir. ¿Tenéis vosotros, compañeros, alguna pregunta o pasamos a tomarnos el café con los dulcecitos? Venga, una rapidita. Cuando hay dos curadores, se nombran dos curadores, se puede ahora, ya no haría falta defensor judicial. Depende, No tiene por qué. si hay algún tema, claro, es que el defensor, si luego va a haber una incompatibilidad, claro, porque luego a lo mejor aceptación de herencia, son hermanos, y los dos curadores son dos hermanos. pues sí hay que nombrar defensor judicial, porque el defensor judicial es representativo ahora que también. hay uno que no es hermano y no tiene el conflicto, pues a lo mejor ese sí puede hacer el apoyo. Puede ser interesante nombrar siempre un segundo que no sea familia directa. Sí, pero estas cosas que si no sea familia directa. Bueno, ya mismo no nos va a quedar más remedio porque la familia directa está cayendo. Somos muy cortitos. Está cortita la familia. La verdad es que entre las familias cortas y situaciones distintas que se están produciendo, la familia ya mismo no va a cubrir las necesidades. Venga, José. En la herencia, aceptación y aprobación. ¿Vale? Pero el entendido que se pida una vez autorizada la aceptación, luego solo haya que llevar para aprobación. Sí. ¿En el mismo procedimiento? Lo que cuando te han dado la aprobación, la autorización para firmar la aceptación, luego la aportas, por lo menos Pero allí. tiene que aprobar. Sí, pero vaya, el procedimiento de aprobación sí, que te tiene que autorizar para firmar la herencia. Aunque le haya llevado ya el texto casi seguro que se va a firmar y no se cambia nada.
En ese caso, a lo mejor la aceptación lleva... Es que si es sin beneficio de inventario se necesita aprobación de la herencia. Previa, entonces, si ya... Dice la previa y luego la autorización. Son dos, pero la verdad que luego, yo creo que si la aportan luego, sin tener que pedir autorización, luego, ¿no? Dice, sí, que ya si está aprobada, puede aportar la herencia y ya, sí, es autorizado. Yo creo que antes hemos hecho alguna vez, la ley antigua, por eso digo que va a ser... No, eso es el camino. Ya, pero ir al juzgado solo una vez. O sea, Sí. hacer la escritura condicionada a la aprobación y luego va solo una vez a jugar todo. La Entonces, aceptación y la aprobación. También debe ser aprobación y autorización, pero que luego que te la diga, bueno, pues ya está aprobada. Bueno, Y tú pides las dos autorizada. cosas. Tú pides las dos cosas y ya conforme vayan Porque luego diciendo, también el problema de eso puede ser el registro. pudiera Que, ser, pudiera que ser. luego el registro a lo mejor te Pues dice... si hay que corregir otra vez, pues habrá que corregir, Sí. porque como estamos empezando con esto y... Pero la aprobación la tienes que tener sí o Sí, sí, si no, no va a ser. Sí, el notario no te va a Sí, dejar sí. firmar. No, por eso. Bueno, pues tomamos el cafelito y en 15 minutos pues retomamos. Bueno, pues empezamos con la segunda de las ponencias, con Celia, que se va a centrar fundamentalmente en el guardador de hecho y en los problemas, bueno, pues que está habiendo con los bancos y demás. Pues cuando quieras, Celia, pueden. Pues muchísimas gracias, Carmen, por tu presentación tan cercana, tan bonita. Y es verdad que llevamos nosotros ya una andadura de colaboración con el colegio sobre todo. Y muchas gracias también a la delegación, que acabamos de tener una pausa, que yo lo siento muchísimo por los que estáis online, pero no hemos tomado un cafelito con unos dulces típicos de Goín, maravillosos. Bueno, pues vamos a seguir. Yo voy a ocuparme sobre todo de la parte que hemos llamado la medida estrella o que llama todo el mundo la medida estrella de la Ley 8/21, que es la guarda de hecho. Su reconocimiento y los problemas que nos están dando las entidades bancarias, los criterios que tenemos judiciales y de fiscalía. También veremos un poquito las revisiones y finalmente os quería hablar del turno de oficio especializado, que tenemos la sección, la apuesta de poner en marcha y creemos que ahora ya de verdad sí, que ya vamos a conseguirlo. Bueno, pues le he dejado a Carmen unos documentos que yo he utilizado para ver un poquito lo que iba a comentaros, que son sobre todo pues unas conclusiones de Fiscalía de 2021, son justo de cuando son de finales de septiembre, de cuando se puso en vigor la ley. Luego posteriormente hay otro documento un poquito más actualizado, que es un texto de consenso del Consejo General del Poder Judicial con Fiscalía. Es parecido, pero está un poco más actualizado. Y luego también, pues, de resoluciones que me han facilitado, un auto de revisión de un juzgado de la provincia de Badajoz, para que veáis un poco, es muy extenso y está bien, es que acuerda un jurado representativo, y también un auto del juzgado de primera instancia número 3 de Córdoba, donde declara, que esto es un poco incongruente, pero declara la existencia de la figura del guardador de hecho para resolver estos problemas que tenemos con las entidades bancarias sobre todo. Entonces, bueno, pues la guarda de hecho, ya como decía, ya sabemos que destaca entre las figuras de guarda de la nueva ley 8/21, la guarda de hecho, que se transforma en una propia institución jurídica de apoyo, deja de ser una situación provisional, como venía siendo antes de la reforma, siempre que se manifieste de forma suficiente y adecuada para salvaguardar los derechos de la persona con discapacidad. Se refiere a ella a la exposición de motivos de la ley 8/21 y nos dice que la realidad demuestra que en muchos supuestos la persona con discapacidad está adecuadamente asistida y apoyada en la toma de sus decisiones y no precisa pues una investidura judicial formal de que tampoco, por otra parte, esta persona pues no lo desea. Como ya ha comentado Dolores, que por cierto ha resumido muy bien los objetivos de la ley, eso no lo tenemos que grabar a fuego, todas estas cosas nuevas, que tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad en cuanto a
al tratamiento, a la capacidad de la persona y a la forma de apoyarla. Entonces la ley lo que busca es, sobre todo, desjudicializar la vida de la persona y que no sea sustituida en su forma de toma de decisiones, como ocurría antes, sino simplemente pues, que sea un apoyo que necesite la persona. Por eso, bueno, pues como digo, la medida estrella. Vamos a ver ahora la medida estrella. La definición, pues nos la encontramos en el 250 del Código Civil, una medida informal de apoyo, y nos puede inducir un poco a confusión porque nos dice cuando no haya medidas voluntarias o judiciales que se estén aplicando eficazmente. O sea que si leemos esto parece que en primer lugar la voluntaria, en segundo la judicial y en tercero la guarda de hecho. No, porque si nos fijamos en el 269 que se refiere a la curatela, dice que se constituirá judicialmente la curatela cuando no haya otra medida de apoyo suficiente. Y lo mismo en el 255. Solo en defecto o por insuficiencia de estas medidas de naturaleza voluntaria y a falta de guarda de hecho que suponga apoyo suficiente, podrá la autoridad adoptar otras medidas supletorias o complementarias. Es decir, que primero, como venimos diciendo, las medidas voluntarias, después la guarda de hecho y después serían las medidas judiciales. La regulación la tenemos en los artículos 263 al 267 del Código Civil. Su actuación está configurada como de carácter continuista a lo que la persona con discapacidad hubiera dispuesto, nos lo dice el 263. Quien viniere ejerciendo adecuadamente la guarda de hecho de una persona con discapacidad continuará en el desempeño de su función. No nos dice exactamente en qué debe consistir la actuación del guardador de hecho. Nos lo dice a sensu contrario, porque lo que nos regula el 264 es solamente la función representativa, que nos dice de ella que debe ser excepcional y, bueno, un poco en coherencia con todo lo que estamos hablando de la regulación sobre el ejercicio de la capacidad de las personas con discapacidad. Entonces, si la actuación representativa es excepcional, pues evidentemente la regla general va a ser la actuación asistencial, o sea que podemos encontrarnos un guardador de hecho como apoyo asistencial, que va a ser lo más normal, o como apoyo representativo, que va a ser de una forma excepcional. En las conclusiones de Fiscalía de septiembre del 2001, ahí tenéis que, para ver un poco cómo definir o cómo sería el contenido de este guardador de hecho, se nos va primero pues, al 264, apartado 3 del Código Civil, que nos dice las actuaciones del guardador de hecho que no precisarán autorización judicial. Sería, por ejemplo, cuando el guardador solicite una prestación económica en favor de la persona con discapacidad, siempre que no suponga un cambio significativo en la forma de vida de la persona o realice actos jurídicos sobre bienes de ésta que tengan escasa relevancia económica y carezcan de especial significado personal o familiar. O sea que ya vemos un poco el carácter continuista que estamos comentando anteriormente. Entonces, ¿qué actos concretos son estos? Pues nos dice la Fiscalía, pues hay que ir un poco pues, al contexto de la persona, a su modo de vida, a sus ingresos. Hay muchos ámbitos en los que puede tener efectividad esta guarda de hecho, pues con eso ya más o menos pues nos podemos hacer una idea, pues peticiones de recursos sociales, de pensiones, de plazas residenciales, centros de día, en el ámbito de la salud, también gestión de médicos, porque constantemente pues, necesitan buscar asistencia médica. Bueno, y en todos estos ámbitos. También, a veces, cuando es necesario en situaciones extremas de crisis, pues hay que llamar a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Eso también está previsto que lo puede hacer pues, la persona que le presta apoyo sin ningún problema. ¿Para qué actos se necesita el guardador de hecho autorización judicial? Pues son los mismos que los del curador. Ya lo ha comentado antes Dolores, los tenéis en el artículo 287 del Código Civil. Pero siempre, por mucho que se pida autorización judicial y por mucho que se tenga autorización judicial, siempre el leitmotiv de
voluntad, deseos y preferencias. Siempre tenemos que ir a lo que esta persona quiere, incluso nos dice tanto la Convención como la ley que aunque esa persona no pueda expresar su voluntad, pues tenemos que ir a actos que haya hecho anteriormente, pues de los cuales podamos deducir qué querría hacer y bueno, y ese tipo de cosas, ¿no? Si es necesaria la autorización judicial para el guardador de hecho, pues necesitamos interponer un expediente de jurisdicción voluntaria. El expediente de jurisdicción voluntaria en la nueva ley es para todo. Igual que para el inicio del expediente de medidas de apoyo necesitamos un expediente de jurisdicción voluntaria, pues prácticamente para todo vamos a tener que tramitar un expediente de jurisdicción voluntaria. En este caso, el de autorización del guardador de hecho estaría regulado en el 52.3 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y, bueno, ahí lo tenéis en la ley. Lo fundamental en todos los expedientes es siempre la entrevista de la persona con discapacidad y la audiencia familiares y tal. Luego también se van a recabar informes, pero todo esto es potestativo del juez. Lo que no puede evitar nunca es hacer la entrevista. La entrevista a veces pues, se va a hacer de forma telemática, que no es lo suyo, pero bueno, siempre se refieren a las circunstancias de cada uno, ¿no? El otro día estábamos nosotros que fuimos al 11 a ver si podíamos hablar con su señoría, no fue posible, hablamos con el letrado, pero precisamente nos decía que tenía visitas y unos días tiene visitas y otros días tiene visitas telemáticas, o sea que está en su despacho haciendo las entrevistas de forma telemática, que no es lo suyo, pero bueno, que se sigue haciendo. En el documento de Fiscalía nos dice, en cuanto a la autorización que estamos comentando, que cuando sea para enajenar bienes de la persona con discapacidad, mejor que este expediente que os he comentado, irse al 61 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria porque es más específico. Y aquí sí, la buena noticia es que si es a partir de 6.000 euros, sí va a tener abogado, intervención de abogado y procurador preceptiva. Aunque dice que depende de la complejidad de la operación, pero bueno, ya nos adelantó el otro día el letrado, al menos el del 11, que este tipo de expedientes siempre se va a entender que la operación es compleja y van a nombrar abogado y procurador. Bueno, por lo menos podemos intervenir ahí obligatoriamente. ¿Salvaguardas de la guarda de hecho? Bueno, pues por una parte tiene las mismas que todas las demás medidas de apoyo que están en el 251, pues que no pueda recibir liberalidades de la persona a la que presta el apoyo, que haya conflicto de intereses, que no pueda adquirir a título oneroso bienes de esa persona, salvo que la persona, si ha hecho la constitución de medidas de apoyo voluntaria y ha excluido estas salvaguardas, quedarían sin efecto. Hasta ese punto es importante la voluntad de la persona. Y luego, de forma específica, en cuanto a la guarda de hecho, si quien presta la guarda tiene una relación contractual con la persona, el caso típico pues, de una institución o de una residencia, pues necesitaría otra medida de apoyo complementaria, como otro guardador de hecho personal, algún familiar que tenga de referencia. Esto nos lo dice el 258 del Código Civil. Si no, pues a lo mejor sería necesario nombrarle un defensor judicial para algún acto jurídico determinado que haga falta. La extinción, pues el 267 es prácticamente lo mismo que las demás medidas de apoyo, cuando la persona con discapacidad lo solicite, cuando desaparezca la causa que generó la guarda, cuando desista la persona o, bueno, cuando alguien lo ponga de manifiesto a la autoridad judicial y lo consideren conveniente. Ahora vamos a referirnos concretamente a esto que nos preocupaba de la acreditación del guardador de hecho en actos o gestiones que no necesitan la autorización judicial del 287, pero que nos van a pedir que tengamos esa forma de acreditarlo. Sobre todo, como estábamos comentando anteriormente, pues los mayores problemas nos lo están dando las entidades bancarias. Fiscalía se está preocupando bastante de esto porque es que está dando muchísimos problemas
E incluso, bueno, pues tenemos noticias de que la fiscal María José Segarra, no sé si os suena, es la fiscal de sala de la Unidad Coordinadora de Atención a las Personas con Discapacidades Mayores de la Fiscalía General, o sea, es como la jefa de discapacidad en Fiscalía. Y entonces está intentando promover protocolos de actuación de forma en que se pueda reconocer la actuación del guardador de hechos bueno, y que no nos dé estos problemas que nos está dando. Las conclusiones que estamos manejando de Fiscalía nos dice pues lo que ya sabíamos, que la guarda de hechos, que por su propia naturaleza, pues que no necesita un reconocimiento específico y entonces simplemente pues una situación, pero claro, ¿qué hacemos cuando nos lo exigen? Bueno, pues nos da una serie de opciones que serían, por ejemplo, bueno, pues lo que también todos nos podemos un poco imaginar, que si son familiares, pues con el libro de familia, con informes sociales, sanitarios, administrativos, o por ejemplo cuando vas a pedir temas de discapacidad o dependencia a la propia administración, ya tiene un modelo donde el guardador de hecho lo puede solicitar y se le reconoce, pues ese reconocimiento puede que sirva para acreditar que esta persona es efectivamente el guardador de hecho. El empadronamiento también, miréis que yo vivo con esta persona, el empadronamiento, informes policiales, si está ingresada en una residencia, pues también el informe de la residencia, informes de vecinos. También el acta de notoriedad puede ser un elemento importante, pues se comparece en el notario con el guardador de hechos, la persona con discapacidad, pues le aporta una serie de pruebas, lo que estamos diciendo, de convivencia, de empadronamiento. También se puede aportar una certificación del registro civil de que no tiene apoyo y bueno, y eso con ese acta de notoriedad pues no podría servir también para acreditarlo. Resoluciones de archivo, lo que comentamos anteriormente, de una petición de apoyo. Yo pido un apoyo y me dice el juez, no es necesario porque tiene el guardador de hecho. Pues independientemente de que nos diga eso, podríamos pedir por otro sí nosotros en el expediente de provisión de apoyo para el caso en que se entienda que no es necesario designar el guardador de hecho, declare usted mi existencia de condición de guardador de hecho para el caso de que yo lo necesitara acreditar frente a una entidad bancaria o una entidad también está generando problemas, por ejemplo, el INSS, problemas de pensiones que no pueden cobrarse, o sea, ante un organismo público, pues eso nos podría servir. Y finalmente, pues lo suyo es tener un auto judicial que aunque ya digamos que es una cosa incongruente, porque es una situación de hecho, pero un auto que declare que yo soy el guardador de hecho y en este sentido, pues os comentaba que, por ejemplo, nos hacían llegar un auto de Córdoba. Hombre, pero que en Córdoba, como tienen a Fernando Santos, están enchufadísimos, porque Fernando es el fiscal, como sabéis, ahora os comentaré un artículo muy interesante de él en cuanto a revisiones, pues claro, es que él recomienda y también los juzgados especializados de Córdoba pues están muy sensibilizados con este asunto. Entonces, por ejemplo, nos hacían llegar este auto del juzgado de primera instancia número 3 de Córdoba, que tienen dos juzgados especializados en un expediente de jurisdicción voluntaria, y que nos dice que, bueno, que estima la solicitud y tal. Esto era una madre con relación guardadora de hecho de una hija con discapacidad, que declara frente a la entidad esta concreto, que era una entidad BBK Banca Jasur, que María, que era la madre, se encuentra legitimada por ley para realizar respecto de cuentas bancarias de la que su hija sea titular, funciones de administración ordinaria y disposición en los términos previstos en el 263 del Código Civil que no supongan un cambio significativo en la forma de vida de la persona o actos jurídicos sobre bienes de esta que tengan escasa o relevancia económica. Que tampoco le estamos pidiendo nada, que si es una disposición importante, vamos a necesitar una autorización judicial, pero es para el desenvolvimiento normal. Pues, hombre, ya después de este auto no creo que ningún banco le discuta a esta persona, pero claro, el otro día se lo comentamos al letrado de la administración del 11, dijimos, no, pedir un auto que declare guardador de hecho, y dijo, bueno,
él acaba de llegar al juzgado, las cosas como son, lleva 15 días, pero que nos puso una cara como diciendo, un auto de guardador de hecho. Bueno, ya vamos a ver cómo lo vamos poniendo en marcha. Fiscalía de Málaga, pues hace poco tuvimos también otra sesión de formación en la sección que trajimos al responsable de civil, de fiscalía, que es el fiscal Antonio González, para un poco también que nos contara pues, qué es lo que estaban haciendo, qué criterios tenían. Y entonces él también era partidario de que cuando hay problemas con una entidad bancaria o con un organismo oficial, de dictar un auto que reconozca la cualidad de guardador de hecho. Y también nos comentaba el auto de archivo, lo que decíamos antes de la solicitud de medidas de apoyo, porque exista un guardador de hecho, pero él ya nos dice que en este auto se debería recoger expresamente la existencia de guardador de hecho, pero por eso digo, vamos a pedirlo por otro sí, porque si no, no se van a dar cuenta y no lo van a poner. Y en cuanto a otras medidas de acreditar el guardador de hecho, pues bueno, las mismas que ya os he comentado, de libro de familia, etc. Las revisiones. Las revisiones las tenemos en la disposición transitoria quinta de la Ley 8/2021. Ya sabéis que se establece en esta disposición transitoria un procedimiento de revisar todas las resoluciones que habían declarado incapacidad o modificado capacidad de las personas, pues están obligadas a ser revisadas. A partir de la entrada en vigor de la ley, que fue el 3 de septiembre de 2021. La revisión puede ser o bien a instancia de parte, que se puede pedir en cualquier momento, desde que se pida habrá un año de plazo para contestar a esta solicitud, o bien de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal. De oficio, sabéis que tienen 3 años en principio, bueno, se están haciendo revisiones, vamos a ver si llegan a cumplir el plazo. Bueno, la legitimación activa, pues evidentemente todas las personas afectadas por antiguas sentencias o de incapacidad o de modificación de incapacidad, pues la propia persona que le hubiese modificado la capacidad, los que hubiesen declarado pródigos, los progenitores que en patria potestad prorrogada, rehabilitada, tutores, curadores, en fin, todas las personas que anteriormente a la entrada en vigor de la ley, pues tuviesen alguna, o bien la persona declarada con alguna restricción de derechos, modificación de capacidad, o bien la persona que estuviera designada como tutor o el apoyo que fuera. El procedimiento, pues, otro expediente de jurisdicción voluntaria, como estamos diciendo, en este caso sería el artículo 42 bis C, y bueno, nos dice la tramitación del expediente. Como ya os digo, fundamental la entrevista y obligatoria. Y lo demás prácticamente, bueno, y la audiencia también o tomar declaración a familiares. Lo otro es potestativo del juez. Aquí quería recomendaros también, que se lo comentaba antes a alguno de vosotros, un artículo muy interesante de Fernando Santo Urbaneja, que, como yo decía el otro día, lo tuvimos en la jornada de salud mental, es nuestro jurista de cabecera. Y bueno, el fiscal delegado de apoyo a personas con discapacidad de Andalucía, entonces tiene un artículo en Cepin, muy reciente, del 14 de febrero del 22, en el que nos habla de establecimiento de criterios para establecer las medidas de apoyo, concretamente, bueno, pues en orden a las revisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues primero nos insiste en lo que hemos comentado anteriormente, que el orden de prelación de medidas de apoyo, sistema voluntario, guarda de hecho y curatela, bien asistencial o representativa. Y también él distingue lo que le llama criterios de afectación o criterio de cuantitativo. Criterio de afectación dice, tenemos la idea de que si una persona está gravemente afectada por un problema de falta de problema intelectual o de salud mental o de
o de que necesita un apoyo, pero es grave, tenemos la idea de pensar automáticamente en una curatela. Y dice, no tiene por qué, porque esta persona, si a lo mejor está, vamos a suponer que está en una residencia, o no, o está en su casa, pero está bien atendida, tiene su guarda de hecho, ¿y cuántas veces esta persona va a necesitar realizar una actuación que necesite función representativa? Pues dice, 1 y pico, a lo mejor que una herencia, que vende una vivienda, y dice, ¿y para eso vamos a someterla a ese procedimiento de establecer un apoyo continuado, permanente, ¿no? Pues no es necesario. Vamos a irnos al criterio más bien cuantitativo. ¿Cuántas veces lo va a necesitar? Pues entonces lo típico, pues personas que tienen un patrimonio muy grande o que tienen problemas de conflicto de intereses con los posibles guardadores o lo que sea, ahí sí vamos a establecer una curatela, pero si no, pues mientras lo lógico es que establezcamos, nos vayamos a la menor invasión de su esfera y nos vayamos al guardador de hecho. Y nos da el dato de cómo va la cosa en Córdoba. Nos dice, mira, de las 5.000 tutelas o patrias potestades que existen, él estima que después del proceso de revisión van a quedar como curatela no más de 200 y que todas las demás, pues entiende que cumplen los criterios que estamos comentando de guarda de hecho. Y ya concretamente, en cuanto a las revisiones que ya han realizado, como decía, hay 2 juzgados especializados en Córdoba, el 3 y el 5, pues han establecido la guarda de hecho como medida de apoyo en el 95% de las revisiones que han hecho. Y solo el 5% han establecido una curatela. O sea que van funcionando bastante en la línea que estamos hablando, pero claro, ya digo que Córdoba es un poco el caso... el paradigma, el caso casi de ejemplo, ¿no? También se puede aperturar el procedimiento de oficio, que yo creo que va a ser, salvo casos muy puntuales, en la mayoría de los casos se va a hacer de oficio, porque lo demás que esté funcionando, salvo algún problema de fallecimiento del tutor antiguo o algo así, pero normalmente pues va a seguir funcionando hasta que se revise, pues se establece, bueno, pues por una providencia, pues se envía, se apertura la revisión, esto tiene que ir al juzgado decano, el juzgado decano otra vez lo tiene que enviar al procedimiento, al juzgado responsable de la revisión, unión de los informes y, como decíamos antes, lo importante es la comparecencia y bueno, y los otros informes el juez los podrá, bueno, los recaba también los informes, pero los podrá, es potestativo, quiero decir, que lo imprescindible es la entrevista. La disposición transitoria sexta también nos habla de los procedimientos que estaban ya iniciados cuando entró en vigor la ley y de las apelaciones. Pero bueno, aquí son disposiciones bastante de sentido común, la verdad, porque el procedimiento iniciado va a seguir por el mismo cauce, y las actuaciones realizadas hasta el momento son válidas, pero todo lo que se haga posteriormente va a ser por la nueva ley. Pues si queda pendiente la comparecencia, pues se va a hacer por la nueva ley. La sentencia debe ajustarse en la medida de lo posible a la nueva ley y sobre todo que en ningún caso haya declaraciones de coerción de derechos. O sea, por supuesto, no se puede declarar ningún tipo de incapacitación ni modificación de capacidad, ni pronunciamientos restrictivos de, como estábamos comentando antes, pues de suprimir derechos de forma genérica, ni muchísimo menos. Y bueno, constatar qué necesidades tiene esta persona y bueno, y proceder un poco con los criterios que estamos diciendo, pues fundamentalmente priorizar la guarda de hecho. En la disposición sexta, que nos habla también de las revisiones en apelación, pues prácticamente es lo mismo. Como comentábamos antes, está previsto que cada vez que se hace un procedimiento nuevo, otra vez se tenga que repetir todo, que eso nos decía el fiscal que, hombre, que por economía procesal, pues que le parecía poco interesante, pero bueno, es lo que está previsto en la ley. Otra vez la audiencia, en este caso estaríamos en la audiencia, si estamos en una apelación, pues otra vez todo lo de diligencia del 759, la entrevista, la audiencia familiar, dictámenes periciales y tal.
¿Qué más? Criterio de la Fiscalía en cuanto a... de Fiscalía de Málaga en cuanto a revisiones. Pues otra vez incidir que la guarda de hecho es la medida prioritaria, pero que hay determinados supuestos en los que van a considerar el nombramiento de un curador, que sería, si ven la posibilidad de que haya un conflicto de intereses entre la persona con discapacidad y el guardador de hecho que se pueda detectar a partir de los informes sociales y comunitarios, si existe una relación familiar controvertida entre la persona con discapacidad y el guardador o los posibles guardadores, si la persona tiene un patrimonio importante, también más bien se van a decidir por la curatela, y en todo caso pues tienen que se nombre curatela, pues que sea, si es asistencial o representativa, que se especifique lo más posible. En el 11, como comentaba anteriormente, bueno, lo que están haciendo al parecer es que utilizan cualquier tipo de incidente que haya en relación con el procedimiento a revisar. Por ejemplo, pues si hay, vamos, el más habitual, que haya una rendición de cuentas, pues cuando viene la rendición de cuentas, pues ya aprovecho y entonces inicio la revisión. Y ya digo, solamente obligatorio la entrevista. Os dejaba también por ahí un auto de revisión que nos hacía llegar un compañero de Extremadura, que es el que lleva la fundación, bueno, en este caso Curatelar de Extremadura, y bueno, era de una persona con síndrome de Down, si no recuerdo mal, y sí que establece una curatela representativa, pero muy detallado, y bueno, para que veáis un poco los fundamentos de derecho y las consideraciones que hacen. Y ya para terminar, pues quería comentaros un poquito del turno de oficio de discapacidad, que es nuestra niña bonita A ver si de la crece. sección. A ver si somos capaces de ponerlo en marcha, que ya llevamos un tiempo. Bueno, pues nada, esto de la nueva ley, todo esto está fenomenal y eso, pero claro, para que los derechos de las personas en general tengan una adecuada tutela judicial y efectiva, pues tiene lo fundamental el derecho de defensa. Y si el derecho de defensa no está articulado mediante la ley de justicia gratuita, la asistencia jurídica gratuita, pues es que en definitiva se convierte en una indefensión, porque si yo puedo nombrar un abogado, pero el abogado que nombro depende de mis recursos económicos y si me faltan no me lo nombran de oficio, pues en la práctica es una indefensión. Hay determinados turnos de oficio que ya tenemos institucionalizados, que son unos turnos de oficio especializados. ¿Por qué? Pues por la especial vulnerabilidad de las personas a las que va referido. Que, bueno, que ya estamos acostumbrados pues, a nuestro turno especializado de víctimas de violencia, de menores y de extranjería. ¿Por qué esa especialización? Pues está unido básicamente a la formación. El turno oficio especializado te provee un abogado que tiene una formación especialista o específica en este panorama concreto que sea, en el caso, como estamos comentando, de víctimas menores y extranjería, y tienen como común que son unos colectivos especialmente vulnerables. Pues qué colectivo más vulnerable que las personas con discapacidad, y de ahí la necesidad que entendemos nosotros de que se ponga en marcha el turno de oficio especializado para atender personas con discapacidad. De un tiempo a esta parte, el Consejo General de la Abogacía Española está intentando promover el turno de oficio especializado en todos los colegios, y seguramente conoceréis que ha puesto en marcha unos cursos especializados muy completos. Nosotros hemos hecho algunos. Ahora llevan ya por lo menos. Sí, pues llevan por lo menos ya, creo que esta es la 5ª edición. Sí, ¿no? lo que pasa es que se agotan las plazas. No me da tiempo. No me da tiempo. Bueno, yo creo que mientras se vaya quedando compañeros fuera, siguen haciendo ediciones, porque además os lo recomiendo, porque son unos cursos muy completos y es imprescindible
tener esta formación para atender adecuadamente al justiciable que lo necesite y ya, como ya digo, es un colectivo especialísimamente vulnerable. Nosotros lo tenemos ya bastante, bueno, en España hay en algunos sitios, en algunos colegios, pues tenemos en Madrid, en Madrid, en Oviedo, en Valencia, en Badajoz, pero cada uno es un poco de su padre y de su madre, porque es que esto, como es transversal y abarca todas las ramas del derecho, pues cada colegio ha ido haciendo un poco lo que ha visto más conveniente. Por ejemplo, en Madrid son solamente de víctimas. Porque es lo obligatorio, ¿no? Que Claro, el las otro víctimas día. penales. y cada uno lo tienen organizado de una forma. En Andalucía, que sepamos, aunque ha habido contacto entre los colegios y tal, pero solamente está funcionando, de hace un año aproximadamente, en Almería, y es solamente de especialidad civil. Entonces, la propuesta nuestra es, para funcionar en ámbito civil, en penal para víctimas, en contencioso administrativo y en laboral, porque todos los temas de discapacidad y de dependencia, eso se ven o por contencioso o por laboral, y entonces también es conveniente que haya un compañero especializado en ese turno de oficio. Bueno, parece ser que ya estamos intentando poner fecha, que sería quizá, vamos a ver si puede ser en abril para el curso de acceso, y en cuanto no va a ser muy largo, ¿cuántas horas tiene? ¿11 horas o así? Sí, algo así. Sí, va a ser día y medio, una cosa así. Sí, día y medio. Un día y 2 tardes, algo así. Y ya se podría abrir y el compañero para adscribirse tendría que haber hecho esa formación y estar de alta pues en civil, en penal o en la especialidad que sea. ¿Qué problema nos encontramos con el turno oficio especializado concretamente en la ley 8/21? Pues que el expediente de jurisdicción voluntaria no es preceptiva de intervención del letrado. Y entonces, claro, nos vamos a quedar ahí muy cojos, salvo algunos casos muy puntuales, como por ejemplo estos expedientes de autorización judicial que estábamos comentando antes de más de 6.000 euros, que sí va a ser necesario, o cuando el expediente ya se archive el expediente voluntario y ya pase al expediente contencioso. Pero yo creo que esos casos van a ser muy puntuales. Se nos han ocurrido varias opciones, aunque bueno, en principio como cosa genérica no va a funcionar, pero bueno. La primera, el automotivado, como nos pasa con los delitos leves. No es preceptivo la intervención del letrado, pero yo voy al juez y le digo, este señor necesita asistencia de un letrado porque por indefensión, por igualdad de parte y tal, y el juez me hace un automotivado y me dice que sí, que se le nombre letrado. Lo hemos intentado sugerir, pero al juzgado, así como cosa genérica, como digo, no, porque bueno, porque eso hay que ver el caso concreto y tal y cual, pero nosotros sí podemos pedirlo. Nosotros podemos decir, oiga, nómbrele usted abogado de oficio a este señor, pues que si no sus derechos no van a estar suficientemente tutelados. Otra opción, por medio del defensor judicial, porque parece un poco que es incongruente, pero así como el 42 bis A en el apartado 4 nos dice que la persona con discapacidad podrá actuar con su propia defensa y representación, pero no nos dice que será preceptivo que se le nombre letrado, pero sin embargo, cuando bueno, todo esto estoy hablando, por supuesto, en el caso de que solicite la justicia gratuita y se le pueda conceder. Y si no, se podría pedir también, bueno, esto es un pequeño digresión, por las especiales circunstancias excepcionales, por personas con discapacidad también se le podría tener la justicia gratuita. Pero después de tener la justicia gratuita, tiene que ser preceptivo, si no tampoco se le nombra. Entonces, al defensor judicial, cuando se nombre defensor judicial, el defensor judicial sí tiene abogado y procurador de oficio preceptivo. Pues vamos a pedir que se nombre el defensor judicial. De hecho, tenemos aquí el modelillo que está en el 11, en nuestro juzgado especializado, que este modelo lo ha hecho el colegio.
no lo ha hecho el 11, lo ha hecho el colegio, para solicitud de expediente, medida de apoyo y tal y cual, pues le dijimos, pon en el modelo que pidan que se nombre defensor judicial. Pero bueno, está por aquí previsto, pero tampoco parece ser que se esté nombrando así de forma genérica. Pero vamos a pedir que se nombre ese defensor judicial y ese defensor judicial sí tendrá de forma obligatoria o de forma preceptiva, se le podrá nombrar abogado y procurador. Y bueno, y deciros que recientemente que nos hemos entrevistado con el nuevo letrado de la Administración de Justicia del 11, que como decíamos antes, que estaba un poco recién llegado y un poco despistado, pero bueno, que sí que tenía muy buena disposición, le hemos empezado a comentar algunas cosas y bueno, a ver si poco a poco, pero vamos, tenía buena actitud, pues si poco a poco pues vamos consiguiendo pues llevarlo a nuestro terreno y bueno, ir poniendo todo esto en marcha. Pues por mi parte nada más. Bueno, Si queréis cualquier preguntita. Bueno, se me habían quedado atrasadas un par de cosas, ¿no? Esa estaba finalizada. La escritura. Esa sí, se contestó finalizada. Si le pone finalizado se borra. ¿Podría indicar cuál exactamente la Esa diferencia? ya está, está. Esa se borra. Esto no. Esa, A bueno, lo de, esa lo de puedes la, también, la tutela, vale. le das a responder bien eso. Y finalizado. Bien. Esta sí. Se está reformulando aquello que pasó. La pregunta era esta. En los casos de patria potestad prorrogada, ¿cómo se están haciendo las medidas en aquellos casos en que la persona con discapacidad necesita algo más allá de la guarda de hecho, sustitución por una curatela? Nos vamos a los criterios genéricos que hemos estado viendo, que es lo que he comentado de fiscalía. Da igual que sea patria potestad prorrogada o que fuese tutela. Preferencia de la guarda de hecho, salvo esos criterios que hemos estado viendo, pues de conflictos de intereses, de mucho patrimonio o de algún problema, entonces sí se le podría nombrar el curador, pero en principio, si es suficiente con la guarda de hecho, se quedaría, entiendo yo, con la guarda de hecho. Si la familia entiende que no, pues lo que debe es argumentar la petición del curador, pero yo creo que nosotros mismos debemos intentar, pues que no, ¿para qué, no? El curador, si no es necesario. Y nos quedaba también esta pregunta. ¿Algún trámite? Sí, Claro, algún trámite, lo que del es lo que hemos trámite, estado claro. hablando. De hecho, sí. Bueno, pues el trámite en vía extrajudicial es, aparte de esas opciones que hemos visto, que se puede acreditar la guarda de hecho, o en realidad de forma así un poco oficial, o bien el acta de notoriedad del notario, o bien pedir que el auto lo declare, aunque sea un poco así incongruente con lo que es la propia guarda de hecho, o bien si el auto donde se archive el expediente de provisión de medidas de apoyo por ser suficiente con el guardador de hecho, pedir también que se declare que existe ese guardador de hecho para las funciones en que sea necesario frente, sobre todo a entidades bancarias y a entidades, a organismos oficiales o administrativos o ese tipo de organismos. Pues, ¿tenéis alguna pregunta? Yo vuelvo a insistir porque es que me he encontrado en la figura del facilitador. Ah, sí, En la sí, figura, sí. en las entrevistas, es que sí. es muy importante porque la persona que tiene una discapacidad tiene que saber lo que está ocurriendo, siempre en la medida de lo posible, digamos. Entonces es muy importante que cuando llevemos algún tema de esto, no nos olvidemos nunca de que tenemos que hacer el traje a medida para esta persona, con las medidas de apoyo que correspondan, pero que siempre nos vayamos con estas muletas tan importantes del facilitador que nos ayude y le ayude a su señoría. Pero también. que hoy por hoy el facilitador no lo tenemos que buscar nosotros por nuestra cuenta, porque ni hay un listado ni nada de eso. Entonces buscar una persona pues que sí, que con la que esta persona se sienta cómoda y que le entienda bien y que pueda trasladar en caso de que tenga dificultades, que no se pueda expresar con facilidad o cualquier otra cosa, pues nosotros mismos decir, habilite usted la asistencia de esta persona
fulanita de tal, que tú ya se lo presentas y bueno, y yo creo que eso no va a tener problemas, pero que hoy por hoy no hay unas listas de las que nosotros podamos hacer uso ni nada de eso. Una pregunta que se me acaba de... ¿Las sentencias en lenguaje fácil? Eso también. Hablando de lo Tenía mismo, por ahí, Todo, la hablando adaptación de del procedimiento entra todo en lectura fácil. Claro. Entra también, claro, y además todas las notificaciones que se le hagan, pues eso digo que no se están haciendo, ¿no? Vaya, yo no creo. Pero yo es que no conozco ningún juzgado de Málaga, por lo menos de Málaga Aquí y no. provincia, que Hay haya, ejemplo en Asturias había, ¿no? sí, pero que en hayan Madrid, hecho una sentencia sentencia de lectura fácil, no. una resolución judicial de lectura fácil, aquí en Málaga yo todavía no conozco ninguna. Sí que hemos tenido También lo debemos pedir por sesiones otros de sitios. formación, Muchos sesiones otros de sí. formación, cuando vino Cubero, me Cubero, parece, ¿no? porque Sí, él hizo una en Madrid. Sí, eso. fue el que salió en la prensa. Y bueno, y hay guías, hay unas guías de lectura fácil y tal, que está muy bien, pero que yo sepa que aquí en Málaga eso no lo utiliza nadie. Pero bueno, también deberíamos empezar Sí, nosotros a si se pedirlo. pide, por lo menos que nos diga. Aunque no nos hagan caso, pero bueno, ya cuando Son empiece coletillas. alguien a hablar de eso, digamos nosotros, lo llevamos pidiendo nosotros. Claro. Y a ver si nos hacen algo de caso. bueno, pues si no Bueno, tenemos más preguntas, pues pues nada, os despedimos. muchísimas gracias a las dos, Pues gracias a vosotros. porque nos ha ayudado bastante. Yo pienso que nos ha ayudado bastante y bueno, ya sabéis que las dos están en la sección de diversidad. Estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Si queréis daros de alta en la sección, tenemos un chat que le dais los contactos a Dolores, os mete en el chat y cualquier cosa que nos llegue de novedades o de comentarios, de lo que sea, se cuelgan ahí en el chat y estamos súper al día de todo. Bueno, pues Y gracias. también hay un blog de la sección, que es accesible a todos y vamos también subiendo cosas. Yo no sé por dónde se busca, por redes, pero tenemos a un compañero que le vamos dando el material y lo va subiendo. Sí. Y eso es abierto a todos los colegiados, vaya, sin problema. Pues gracias a todos por vuestra participación Gracias. y nos vemos la próxima.